Estamos terminando una trágica semana, principalmente por los hechos de tránsito que han cobrado casi 30 víctimas fatales en todo el país. Vamos a hacer un análisis de qué se puede hacer para evitar tantos hechos de tránsito al momento de una emergencia. Estamos junto al doctor Carlos Salguero, abogado, especialista en accidentes de tránsito, a quien damos la bienvenida. Doctor, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. ¿Qué podemos hacer como conductores, como peatones y como entes o entidades encargadas de la seguridad vial? Buen día, Gerardo, y evidentemente gracias por la invitación. Es muy importante tener en cuenta que un hecho de tránsito básicamente se dan por 4 factores importantes. Uno de los factores evidentemente es el elemento humano, el otro factor es el elemento de los vehículos, el otro factor es el elemento de las carreteras o vías, y el último elemento que antes del año 2000 evidentemente era considerado simplemente un factor. En cambio, actualmente el del 2000 a la fecha, a nivel mundial, la ingeniería automotriz, evidentemente, y en la accidentología vial se ha determinado que el elemento del clima, el medio ambiente, básicamente es un factor preponderante en un hecho de tránsito. Y en los hechos de tránsito que habitualmente vemos en nuestro país, en la mayoría, porque tenemos de todo, ¿qué es lo que predomina? ¿Fallas humanas, fallas mecánicas, clima quizás, tipo de vías? Bueno, me voy a remitir directamente a lo que dice el Código de Tránsito y en las causas de los accidentes que tránsito en su estadística que ha sacado, en primer lugar tenemos la imprudencia del conductor, segundo lugar tenemos el exceso de velocidad y el tercer lugar el estado de embriaguez. Si estos 3 factores que ha indicado en la estadística tránsito básicamente hace al elemento humano, básicamente el tema. Y ahora eso viene por un punto muy básico. No es el desconocimiento, el incumplimiento de la norma. Y evidentemente ahí tenemos nosotros personas que cometen dolo o culpa, ¿no? El dolo, ¿por qué? Porque evidentemente hay que definir un accidente de tránsito como tal, como un hecho de tránsito o un accidente como tal. Si bien sabemos que el accidente es un hecho súbito, imprevisto, ajeno a la voluntad de las personas intervinientes, en el que intervienen uno o más vehículos motorizados que se producen en vía pública, área de libre circulación vehicular o en otras áreas, pero provocando por uno o más vehículos motorizados que estaban circulando en la vía pública, que provoca el fallecimiento o lesiones corporales de una o más personas. Básicamente esa sería la determinación o el concepto de lo que es un accidente de tránsito. En cambio, un hecho de tránsito básicamente es a sabiendas. Ejemplo le voy a poner, por ejemplo, aquí en La Paz tenemos la calle Murillo y otra que baja de las Rodríguez. Sí. Hay un pequeño estrecho que va para la Oruro. La mayoría de los minibuses, yo he visto varias veces a eso de las 6 de la tarde, 8 de la noche, 9 de la noche, lo que hacen es ese trechito, que eso no son más de 50 metros, que van y dan la vuelta. Están entrando en contrarruta. Básicamente eso lo hacen con premeditación, lo hacen con dolo. Entonces eso ya no sería un accidente de tránsito. Cuando saben que pueden generar algún tipo de incidente de tránsito, ¿no? Y a pesar de eso lo hacen. Correcto. La normativa es clara, ¿no es cierto? Y en Bolivia, por ejemplo, tenemos en el artículo 113 del Código de Tránsito, donde nos denomina velocidades máximas en radio urbano. Sí. Tenemos 10 kilómetros, 20 kilómetros, 40 kilómetros, no hay más. Pero aquí hay un punto. Sí. El artículo 116 nos dice, determinación de la velocidad. La Policía de Tránsito, sobre la base de investigaciones y estudios de ingeniería de tránsito, podrán aumentar o disminuir las velocidades máximas y mínimas señaladas en los artículos 113 y 114. O sea, ellos tienen facultades de poder determinar dónde se puede dar mayor o menor dentro del rango de 80 para abajo. Pero eso tendría que estar debidamente señalizado. Obviamente. Y no eso dice la norma. Por lo menos en el radio urbano no se ve eso. Sí, en las carreteras. Y en las carreteras es otro tema aparte, porque la velocidad máxima en carreteras es de 80 kilómetros, ¿verdad? Correcto. El artículo 114, estimado Gerardo, nos indica velocidades máximas en caminos y carreteras. Eso estamos hablando máximas a nivel Bolivia. A ver, por ejemplo, de La Paz a Oruro, que es prácticamente una recta plana, doble vía, 80 kilómetros, creo que ni los camiones. Lamentablemente tenemos que subsumirnos a la realidad, claro, la realidad es esa, ¿no? Pero ahí tenemos nosotros, como el ordenamiento jurídico es de carácter preventivo, tenemos obviamente el organismo operativo de tránsito, quien tiene que hacer cumplir esa norma, lastimosamente es su función, y ellos es su función de tránsito, definir políticas para ese tipo de cuestiones en temas de prevención. A ver, hasta el momento todo referido a
el lado humano, el conductor y las posibles imprudencias, algo que se podría evitar. Pero hay también un aspecto muy importante que tiene que ver con las vías, con la señalización, con la ingeniería de la cual hablábamos hace un momento, que tienen que tener nuestras carreteras y nuestras calles. Por ejemplo, la autopista, La Paz, El Alto. Conversábamos, ¿a qué se denomina autopista? ¿Cumple los parámetros la denominada autopista La Paz, El Alto? Muy buena pregunta, ¿no? Y eso es importante que toda la población lo sepa, ¿no? La autopista, puntual y conceptualmente, y en el Código de Tránsito está descrito en el artículo 5, nos dice, vía expresa con limitación total de acceso y con todos los cruces de desnivel. O sea, nos dice, repito, limitación total de acceso. No tendría que haber ningún acceso. Eso dice la autopista, acá Ya lo define. El artículo 6 nos dice vías expresas, las que están destinadas al tránsito expreso con limitación parcial. Nuestra llamada autopista técnicamente debería entrar como una vía expresa. Y no como autopista. No como autopista. Y bajo esta lógica, y obviamente sin hacer interpretación de la norma, máximo en una vía expresa deberían estar entre 60 para abajo, 60 kilómetros por hora para abajo, recorriendo los vehículos ahí. Algo que difícilmente vamos a ver. Difícilmente. Lastimosamente, estos días que se han dado estos hechos de tránsito son por dos factores: exceso de velocidad, ¿no es cierto?, hasta que se defina otra situación, pero a lo que yo presumo es el exceso de velocidad. Ahora, hay un punto importante. Le voy a dar un ejemplo. Para recorrer 60 kilómetros por hora, en un frenado, necesitamos aproximadamente 35 metros para que se detenga. Para que se detenga el vehículo. A 60 kilómetros por hora. 60 kilómetros por hora, 35 metros. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos 17 metros, más o menos, para reaccionar. Y necesitamos 18 metros para que el vehículo frene. O sea, esos 17 metros hasta que agarramos el pedal del freno. Correcto. O tratamos de usar el freno de mano o sostenemos bien el volante, 17 metros se van en eso. Correcto. Y los otros 18 para que se detenga por completo. Sí, y total necesitamos 35 metros para que detenga a 60 kilómetros. Y no lo digo yo, sino lo dice la fijación planimétrica, que básicamente es la representación en medidas de los indicios que se encuentran en una escena del crimen, en un hecho de tránsito. Ahora, por supuesto, 80, 90, no, 100 kilómetros. Le voy a dar otro dato. A 110 kilómetros por hora, ya 90 hablaremos. Ya. 90 kilómetros por hora necesitamos 184 metros para detener. 184 metros. Correcto. Casi 2 campos de fútbol. Casi. 184 metros. Necesitamos a 90 kilómetros por hora y estamos hablando en un pavimento seco, con un vehículo que es automóvil y en un camino y clima óptimo. O sea, si estamos con lluvia, en un asfalto que no está compacto y encima nuestras llantas no están en un buen estado, triste la historia, doctor, ¿no? Lastimosamente ese otro aspecto de las llantas es importante. Vienen acá a Bolivia, por ejemplo, nos dicen seminuevas. Esas llantas son desechadas. Claro. Porque las llantas, las trillas, que se llaman las honduras que tienen en la parte baja de la llanta, básicamente en el extranjero cumplen su función, que son de seguridad. Y esas lastimosamente los desechan. Y nosotros los utilizamos. Ese es el problema, ¿no? Tiene que ver también un poco con la economía. Pero bueno, hay muchas cosas y la mayoría de los accidentes en este caso de tránsito, pueden evitarse porque son por situaciones humanas. Entonces seamos un poco más conscientes al momento de estar tras el volante y evitar este tipo de hechos. Casi 30 muertos esta semana en hechos de tránsito en diferentes puntos del país. El último, carretera Oruro-Potosí, un minibús que estaba repleto, estaba lleno con todos sus ocupantes, choca contra un camión y pierden la vida 14 personas. Imagínese, solamente en ese hecho de tránsito. Doctor, gracias por su explicación, por su tiempo y por acompañarnos. Agradecido soy yo más bien para colaborar. Que esté bien. Buen día. Buen día.